Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Tengo 36 años. Mi ex esposa, Avery, que tiene 29 años, y yo estuvimos casados solo 3 años antes de que nuestra relación diera un giro para peor, revelando su verdadera naturaleza. Avery y yo salimos durante 1 año y 4 meses antes de casarnos. Al principio de nuestra relación, compartí mi ambición de iniciar mi propio negocio. Para lograr este objetivo, trabajé incansablemente, compaginando un trabajo a tiempo parcial junto con mi trabajo a tiempo completo. Las ganancias de mi trabajo diurno cubrían mi alquiler, facturas y alimentos, mientras que los ingresos de mi trabajo a tiempo parcial se destinaban a financiar mi emprendimiento empresarial. Avery, por otro lado, trabajaba como gerente de ventas en una tienda minorista y asumí que tenía alguna idea sobre cómo dirigir un negocio. Inicialmente, apoyó bastante mis aspiraciones empresariales. Incluso me animaba a trabajar más duro para expandir el negocio. Sin embargo, después de casarnos, su entusiasmo disminuyó. Empezó a mostrar menos interés en el negocio y a veces sugería de manera juguetona que me centrara en otras cuestiones importantes si el negocio no progresaba como yo esperaba. A pesar de sus comentarios, seguí decidido a perseguir mi sueño, creyendo que era alcanzable. Avanzando rápidamente al primer año de nuestro matrimonio, después de numerosas reuniones y mucha persuasión, recibí una oportunidad significativa cuando uno de mis amigos adinerados ofreció invertir en mi negocio. Avery y yo estábamos emocionados por este avance y ella fingía apoyo, animándome a mantenerme enfocado y hacer las cosas. Mi negocio era una pequeña empresa logística, un sueño que había acariciado durante mucho tiempo. Creía firmemente que con una gestión adecuada y fondos suficientes, mi empresa logística tenía el potencial de convertirse en una de las mayores empresas de nuestro estado. Con el apoyo financiero, realicé inversiones estratégicas en mi negocio, como la compra de bicicletas y una camioneta para transportar mercancías. La expansión de nuestra flota de bicicletas impulsó significativamente el negocio, aumentando los ingresos. También destiné fondos a marketing y señalización, lo cual resultó ser una decisión acertada al obtener resultados positivos. Sin embargo, noté un cambio sustancial en la actitud de Avery poco después de asegurar la inversión. Antes de la entrada de dinero, Avery y yo rara vez discutíamos sobre asuntos significativos. Incluso si teníamos desacuerdos o discusiones, siempre los resolvíamos antes de dormir. Sin embargo, después de la financiación, Avery y yo nos encontramos inmersos en disputas frecuentes, siendo la principal fuente de conflicto el dinero. Insistía en usar los fondos para compras, mudarse a un apartamento más grande y hacer una vacación de 1 semana, todo a expensas de las inversiones en mi negocio. Cuando me oponía a estas ideas, se enfadaba. Podía entender su deseo de comprar, incluso acepté proporcionarle dinero para comprar un bolso Chanel en el que tenía puesta su mirada. Sin embargo, sus demandas superaban esta solicitud razonable. Argumentaba que estaba contenta con la inversión porque anticipaba beneficiarse de ella. Me sorprendieron sus demandas porque sabía perfectamente los desafíos que enfrentaba mi negocio y cuánto había trabajado y rezado por un avance financiero todos los días. No esperaba que hiciera tales demandas en ese momento en particular. Incluso si la hubiera complacido llevándola de compras, mudándonos a un apartamento más grande o yendo de vacaciones, esos gastos eventualmente habrían salido de las ganancias que generara mi negocio a largo plazo en lugar de salir del dinero destinado para invertir en el crecimiento empresarial. Le expliqué repetidamente que el dinero estaba destinado a mi negocio y debía devolverse con intereses a mi amigo inversionista. Sin embargo, todas mis explicaciones cayeron en oídos sordos y ella persistió en sus demandas incesantes. Comenzó a etiquetarme como egoísta y me acusó de intentar reclamar todo el dinero que mi amigo había proporcionado, a pesar de que no lo había ganado. Cuando sus palabras no lograron influirme como esperaba, recurrió a tácticas emocionales, llorando toda la noche. Nuestras discusiones continuaron durante toda la semana, y cuando ya no pude soportarlo, acordé a regañadientes llevarla de compras con un presupuesto en mente solo para restaurar la paz.
Después, invertí el dinero restante en mi negocio, haciendo esta concesión por el bien de Abel y porque la amaba, incluso en sus momentos de insensibilidad. Como mencioné antes, con la adición de más bicicletas para entregas, mi negocio prosperó, permitiéndonos expandir nuestra cobertura a nuevas áreas. Llegó un punto en el que decidí renunciar tanto a mi trabajo principal como al de medio tiempo para dedicar más tiempo y esfuerzo a mi negocio. Me esforcé mucho para asegurar su crecimiento al siguiente nivel, y los ingresos que generaba cada mes cubrían mi parte del alquiler y las facturas, con el remanente utilizado para pagar los préstamos. Aproximadamente 2 meses después de que mi negocio comenzara a ir mejor, Avery dejó de colaborar con nuestros gastos del hogar. Dijo que ahora ganaba buen dinero y podía encargarme de las finanzas del hogar como un hombre. También mencionó que estaba cansada de dividir los gastos equitativamente cuando yo ganaba más del doble de su salario mensual. Inicialmente, pensé que estaba bromeando, pero cuando se negó a contribuir al alquiler y otras facturas ese mes, me di cuenta de que no estaba bromeando. Traté de explicarle que no era inteligente que cargara con toda la carga financiera de la casa porque me haría retroceder en lugar de ayudarnos a avanzar. Sin embargo, se negó a escuchar. Además, tuve que pagar un préstamo a mi amigo con un fuerte interés. Ella me dijo que conocía a personas cuyos esposos ganaban menos que yo, pero aún así lograban mantener a sus esposas, hijos y familias de manera independiente. Preguntó por qué yo no podía hacer lo mismo. Su pregunta fue dolorosa, pero no dejé que me afectara. En ese momento, estaba agotado de discutir constantemente con Avery. Parecía que ella había cambiado una vez que el dinero empezó a fluir, y como mi negocio no estaba floreciendo tanto como esperaba, terminé cubriendo todos los gastos del hogar. Pagaba el alquiler, todas las facturas, compraba alimentos y llenaba el tanque de gasolina cada mes por mi cuenta. Debo ser honesto, todo eso definitivamente tuvo un impacto en mi negocio. Me molestaba que Avery actuara como si el negocio fuera exclusivamente mío. Inicié el negocio porque no quería quedarme atrapado en un trabajo de 9 a 5 con horas extras interminables, y tampoco quería eso para Avery. Mi objetivo era proporcionar una buena vida para ambos y, potencialmente, darles a nuestros futuros hijos una vida mejor que la que teníamos. Pero cuanto más Avery hacía demandas y tenía expectativas, más parecía que no tenía interés en mi negocio. La casé porque creía que tenía talento para los negocios y compartíamos la misma visión. Solía hablar de cómo quería que poseyéramos múltiples empresas juntos en todo el país e incluso en todo el mundo. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer crecer el único negocio que teníamos juntos, ella cambió por completo. Dejó de contribuir a los gastos del hogar y optó por gastar sus ingresos en ropa, zapatos, pelucas y lo que quisiera, mientras yo manejaba las facturas. Soporté esto durante más de 1 año y unos meses mientras trataba de hacer crecer mi negocio. A veces, ella pedía prestada mi tarjeta de crédito para ir de compras con sus amigas y la agotaba, así que puedes imaginar el estrés financiero por el que estaba pasando. Se sentía como si estuviera dando un paso adelante y 3 pasos atrás de mi negocio, y esto continuó durante varios meses. Lamentablemente, no pude seguir así porque tenía que devolver el dinero prestado con intereses, y terminé en una deuda seria, lo que me obligó a cerrar temporalmente mi negocio. Se puso tan mal que tuve que vender todas mis motocicletas, mi coche personal e incluso las joyas familiares de herencia para saldar la deuda. Al final de todo, no me quedó nada, ni siquiera un solo centavo ahorrado. Durante ese periodo difícil, pasé por mucho con Avery. Cuando tuve que cerrar mi negocio, ella comenzó a decirme cosas hirientes. Mencionó cómo podríamos haber disfrutado de una buena vida con el financiamiento que teníamos, pero debido a mis errores, lo perdí todo. Para empeorar las cosas, cambió por completo su actitud. Solíamos compartir las tareas domésticas antes, pero cuando mi negocio falló, me dijo que manejara mi propia ropa, cocinara mis comidas y limpiara la casa ya que estaba en casa sin trabajo. Aprovechaba cada oportunidad para recordarme que ella estaba ganando dinero mientras yo estaba desempleado y sin negocio.
Estaba buscando activamente empleo para cubrir mis gastos después de un revés tan significativo. Mi principal preocupación era la supervivencia, no mi negocio. En ese momento, noté que siempre tenía una sonrisa en el rostro y estaba constantemente en su teléfono. Empezó a llevar a casa regalos caros como bolsos, joyas, zapatos y ropa. Sabía que no podía permitirse comprarlos con su salario. Le llevaría al menos 4 meses de ahorro comprar solo uno de esos costosos bolsos. Cuando le pregunté sobre este nuevo hábito de llegar a casa tarde con artículos costosos cada semana, me insultaba verbalmente y me recordaba que no tenía derecho a cuestionarla porque estaba sin trabajo y no podía permitirse esas cosas para ella. Con su nueva actitud, entendí que nuestra intimidad se había ido, y eso es precisamente lo que sucedió. Evitaba dormir en el dormitorio porque sabía que podría intentar acercarme a ella, y así, nuestro matrimonio se convirtió rápidamente en una pesadilla. Creo que fue alrededor de 2 o 3 meses después de que comenzó a llevar a casa artículos costosos. Fue doloroso y sofocante soportar sus arrebatos, pero en ese momento, mi enfoque principal era encontrar un trabajo lo antes posible. Luego, una tarde, llegó a casa y mencionó que quería el divorcio. Explicó que no podía soportar estar casada conmigo por más tiempo y confesó que se había casado conmigo porque pensaba que tenía un futuro prometedor. Pero no estaba impresionada con cómo habían resultado las cosas. No intenté rogarle ni cambiar su opinión, de alguna manera, lo esperaba. Ya estaba agotado con todo y creía que divorciarnos era la decisión correcta. A pesar de mi amor por ella, no podía seguir viviendo o casado con una mujer que constantemente me ridiculizaba, me insultaba y me hacía sentir inútil cada vez que tenía la oportunidad. Así que firmé los papeles de divorcio. Se mudó de la casa antes de que nuestro divorcio se finalizara oficialmente. Poco después de nuestro divorcio, estaba en casa reflexionando sobre mi vida cuando me envió un mensaje en Facebook. Cuando lo abrí, encontré una foto suya en bikini en un yate con mi amigo adinerado. Este era el mismo amigo que había financiado mi negocio, y no pude evitar sentirme profundamente traicionado. En ese momento, todo empezó a tener sentido: los regalos extravagantes, los perfumes, sus regresos tardíos a casa, el cambio de actitud y, en última instancia, su deseo de divorcio. Ni siquiera pude derramar lágrimas porque lo que ella había hecho estaba más allá de expresar mi desamor llorando. Incluso sentí lástima por ella porque mi amigo adinerado tenía antecedentes de utilizar a las mujeres y se había divorciado 4 veces. En respuesta a la foto que me envió para burlarse de mí, escribí: disfrútalo mientras dure, y luego la bloqueé. Seguir adelante fue desafiante, especialmente sin trabajo y sin alguien que proporcionara apoyo financiero y emocional. Fue increíblemente difícil, y hubo días en los que contemplaba poner fin a todo porque estaba en un lugar mental muy oscuro. Terminé mudándome con mi hermano menor porque no podía pagar el alquiler ni cubrir mis necesidades básicas. Algunos de mis amigos intentaron echarme una mano y ayudarme de vez en cuando. 4 meses después de que Avery me dejara, finalmente conseguí un trabajo. El salario no era tan bueno como mi trabajo anterior, pero fue un nuevo comienzo motivador para mí. Trabajé diligentemente, hice horas extras y durante 2 meses compartí el alquiler y las facturas con mi hermano antes de encontrar mi propio lugar. En mi nuevo lugar de trabajo, una colega mayor, Crystal, 47, mostró un cariño especial por mí. Era notablemente mayor, y no podía entender por qué me traería el almuerzo, sugeriría salir a comer juntos, y así sucesivamente, hasta que le pregunté al respecto. Crystal reveló que yo le recordaba a su difunto hermano, quien falleció cuando era más joven, y por alguna razón inexplicable, yo me parecía y caminaba como él. Con el tiempo, Crystal y yo nos volvimos muy cercanos, y cuando compartí mi pasado y el fracaso del negocio con ella, se ofreció a ayudar. En solo unos meses de conocernos, ya me había enamorado de ella. Ella me mostraba mucho cuidado y amor, algo que no experimenté durante mis 3 años de matrimonio con Avery. Con Crystal, me sentía genuinamente apreciado,
y ni siquiera me di cuenta de cuando mi corazón comenzó a sentir amor nuevamente. Inesperadamente, llegó la ayuda. Crystal cumplió su promesa y me puso en contacto con alguien que proporcionó financiamiento, agradeciéndole un favor. Además, Crystal invirtió generosamente una cantidad sustancial de dinero en mi negocio, con la comprensión de que le devolvería mensualmente. También compartió ideas valiosas para ayudar a que mi negocio creciera, se expandiera y ofreciera algo único en comparación con mis competidores. Entiendo que pueda parecer demasiado bueno para ser verdad, y eso es exactamente lo que sentía. En el lapso de 9 meses después de que Avery me dejara, honestamente, si alguien me hubiera dicho que me recuperaría tan rápidamente, no lo habría creído. Mi única decepción fue que Crystal no me veía de la misma manera en que yo la veía a ella. Ella me veía como un hermano querido y me aseguró su apoyo continuo siempre y cuando cumpliera con mi parte del acuerdo. A pesar de nuestra diferencia de casi 11 años, no me molestó cuando Crystal rechazó una relación romántica porque no quería mezclar negocios con placer. Dolió un poco, pero lo superé y decidí concentrarme en reconstruir mi negocio. Aunque sentía que estaba empezando desde cero debido a la venta de mis motocicletas, no me importó. Operar un negocio de logística era algo que realmente deseaba y estaba apasionado por ello. Con determinación y el respaldo financiero proporcionado, mi negocio comenzó a prosperar nuevamente y no podría estar más feliz. Hace apenas 3 semanas, un año después de que Avery y yo nos divorciáramos, recibí una llamada de Avery. Expresó el deseo de encontrarse conmigo. Supuse que podría haber escuchado sobre mi éxito reciente y quería verlo por sí misma, así que acepté la reunión. La invité a visitar la ubicación de mi empresa para mostrarle lo bien que iban las cosas, en parte como una forma de dejar claro un punto. Cuando llegó, se veía notablemente más delgada y no daba la impresión de ser la esposa de un hombre adinerado. En el fondo, quería preguntar si todo estaba bien, pero me contuve. Mi principal objetivo era demostrar que estaba prosperando incluso mejor que antes, y estoy bastante seguro de que recibió el mensaje. Sin embargo, eso no es el problema ahora. El problema es que me llamó nuevamente ayer y me preguntó si consideraría volver con ella porque estaba enfrentando dificultades con su nuevo esposo. No tengo intenciones de reconciliarme con ella. Publiqué esto aquí solo para recopilar sus opiniones, que he recibido. Algunos de ustedes han preguntado si conocía lo suficiente a Avery antes de casarme con ella. La cosa es que yo creía que la conocía, y durante nuestro periodo de citas, nunca mostró ninguno de estos comportamientos. Nunca habló irrespetuosamente conmigo ni ridiculizó mi negocio. Cuando lo mencioné, era como si la Avery con la que salí y la Avery con la que me casé fueran 2 personas diferentes. No estaba exagerando. He seguido los consejos que me dieron y decidí cortar lazos con ella de inmediato. Mi negocio es mi principal prioridad ahora, y no puedo permitirme repetir el mismo error. Sin embargo, me reuní con ella hace 2 días, y esta vez su rostro estaba cubierto de moretones. Expresó arrepentimiento por divorciarse de mí, reconociendo que incluso cuando tenía poco dinero, la trataba bien y como a una reina. Se disculpó por dejarme y compartió que quería dejar a su esposo actual porque la estaba maltratando físicamente. No podía tomar medidas legales en su contra porque era extremadamente rico y temía perder todos los beneficios que él le proporcionaba. Además, reveló que estaba desempleada, y su esposo le impedía trabajar ya que él le proveía todo lo que necesitaba, lo que la hacía sentir asfixiada. Se quejó amargamente de su infidelidad y de cómo traía diferentes mujeres a casa a diario sin tener en cuenta sus sentimientos. De todo lo que compartió, no pude verificar cuánto era verdad. Todo lo que pude confirmar fue lo que vi en su cuerpo. Estaba claro que estaba sufriendo física, mental y emocionalmente. Además, lucía visiblemente privada de sueño. En nuestro año de citas y 3 años de matrimonio, nunca la había visto en un estado tan terrible. Mientras hablaba, no pude dejar de notar el momento de su revelación.
Estaba claro que su abuso no comenzó cuando mi negocio volvió a prosperar, debe haber comenzado desde los primeros días de su matrimonio con él. Sin embargo, nunca se había comunicado ni se había quejado al respecto hasta que se enteró del éxito reciente de mi negocio. Entonces, decidí jugar con ella, como alguien aquí había sugerido. Le proporcioné todas las razones por las cuales no podía aceptarla de nuevo y la vi suplicar y rogar conmigo. Confesó que la habían engañado las apariencias y que creía que era mejor ser la esposa de un hombre rico, incluso si él no la amaba, que ser la esposa de un hombre pobre con todo el amor. Pero ahora afirmaba haber aprendido la lección. Después de que suplicara persistentemente, pedí un tiempo para pensarlo, dándole un destello de esperanza. No podía esperar para extinguir esa esperanza y hacerla experimentar el mismo dolor que yo había sufrido. Créeme, esto no se está convirtiendo en una historia de amor porque esa historia ya ha terminado. Quiero dejar claro que aún no puedo superar su traición, sin importar cuánto lo haya intentado. No puedo borrar la imagen de cómo me humilló y maltrató durante mis tiempos difíciles. Es bastante vergonzoso que haya intentado volver a mí después de tratarme como si fuera sin valor. Ya ha pasado un mes y ni siquiera puedo empezar a enumerar todo lo que hizo para intentar recuperarme. Incluso llegó tan lejos como compartir fotos gráficas a mi solicitud, y hemos estado chateando constantemente desde que le dije que lo pensaría. Es casi como si se entregara a mí en bandeja de plata. Todo lo que necesitaba era un mes, y ella lo hizo increíblemente fácil. A lo largo de ese tiempo, hizo todo lo que le pedí. Para sorprenderla realmente y engañarla, incluso le di un beso en la mejilla, y ella no dejaba de sonreír y saludar mientras caminaba hacia su auto ese día. Alguien aquí sugirió que la pusiera en una situación difícil y arruinara su infeliz matrimonio, y encontré esa idea atractiva. Solicité intencionalmente fotos gráficas de ella porque sabía que cumpliría. Después de todo, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Así que, después de acumular suficientes fotos gráficas, recopilé nuestros mensajes de chat en los que discutíamos sus planes de divorcio y todas las cosas negativas que ella había dicho sobre su esposo. Desbloqueé a mi amigo y le envié todas esas fotos y capturas de pantalla de chat junto con ellas. Dejé un mensaje que decía, ayudándote a evitar un desastre, amigo. Esperé a que leyera el mensaje y, tan pronto como lo hizo, recibí una llamada de Avery. Estaba llorando y respirando con dificultad por teléfono. Cuando finalmente pudo hablar, me informó que su esposo la había echado de su casa y se había quedado con todo lo que le había comprado, porque, en sus palabras, ella llegó sin nada, así que debía irse sin nada. Después de llorar y reponerse, mencionó que estaba camino a mi casa para estar juntos oficialmente, como habíamos planeado. Aproveché la oportunidad para confesar que yo era quien había enviado todo a su esposo y que nunca podríamos estar juntos porque ella no merecía ningún amor. Cuando escuchó eso, lloró aún más y me suplicó que no le hiciera eso, pero ya lo había hecho. Le advertí que no se presentara en mi casa ni en mi empresa, o la haría arrestar. Después de eso, bloqueé su contacto y solo puedo imaginar la desolación que debe estar experimentando en este momento. Fue bastante audaz de su parte pensar que podía tenerlo todo. Historia 2. Hace aproximadamente un año, mientras trabajaba en alta mar, mi esposa se involucró en una aventura con un compañero de trabajo casado. Solo descubrí esto después de regresar a casa y perder mi trabajo. Casi siento que me quedé con ella porque tenía miedo de quedarme sin trabajo. La mayoría de mis familiares están fallecidos o fuera de contacto, y he perdido gradualmente a todos mis amigos cercanos con el tiempo porque mi profesión me mantiene en la plataforma durante meses. Reconozco que tengo cierta responsabilidad por quedarme con ella después de que me engañó la primera vez. Hace solo 2 semanas, la descubrí engañándome nuevamente, lo que me llevó a presentarle los papeles del divorcio. Para proporcionar una imagen completa, retrocedamos aproximadamente un año cuando ella engañó por primera vez. Hace aproximadamente un año, enfrenté dificultades financieras debido al desempleo.
Fue en 2018 durante la crisis del petróleo, y trabajaba en la industria petrolera y gas offshore. Cuando los empleos escasearon, nuestros ahorros disminuyeron, principalmente porque mi esposa gastaba de manera imprudente. Aunque tenía algunos ahorros, los utilicé para el pago inicial de nuestra casa. Ella tenía un trabajo aceptable, pero yo era el principal sostén económico. Si estás familiarizado con los trabajos en plataformas petroleras, sabrías que el mío era muy estresante, peligroso y requería que me quedara en alta mar durante meses, con solo unas pocas semanas libres. Perdí mi trabajo, y como toda mi experiencia estaba en posiciones offshore, no pude encontrar otro trabajo. Los empleadores no estaban contratando, y esto fue un golpe bastante duro para mí. Había estado trabajando desde los 16 años y nunca había pasado un mes sin trabajo, así que me sentía destrozado. Después de 5 meses de búsqueda de trabajo sin éxito, me quedaba en casa todo el día. Mi esposa era la única proveedora, pero la mayor parte de nuestro dinero se destinaba al pago de tarjetas de crédito, la hipoteca, servicios públicos y comestibles. Aunque estaba recibiendo el seguro de desempleo, solo alcanzaba hasta cierto punto. La crisis me afectó mucho, especialmente porque acabábamos de hacer un sustancial pago inicial por una casa nueva. Todos mis ahorros y reservas se habían ido en eso. El mercado laboral estaba tan difícil que ni siquiera podía encontrar trabajo como conserje. ¿Puedes imaginar lo que eso hizo con mi confianza? En cuanto a nuestros antecedentes, tengo 25 años y mi esposa tiene 26. Estamos juntos desde la secundaria y no asistimos a la universidad, principalmente porque tuvimos hijos a una edad temprana y tuvimos que madurar rápidamente. Tenemos 2 hijas de 8 y 6 años. Durante mi desempleo, traté de ser productivo limpiando la casa todos los días, cuidando de mis hijos, llevándolos a la escuela, cocinando y ocupándome de las tareas domésticas. Mi esposa era la única que ganaba dinero, así que mi objetivo era hacerle la vida lo más cómoda posible. Incluso le daba masajes en la espalda después de sus estresantes días de trabajo. Sin embargo, mi autoestima estaba en su punto más bajo. Había vinculado mi valía personal con ser el proveedor de la familia, algo que no estaba logrando en ese momento. Comencé a sospechar que ella tenía una aventura cuando empezó a llegar a casa tarde. Por ejemplo, llegaría a casa los lunes alrededor de las 5 p.m., pero los martes no hasta alrededor de las 9 p.m. o así. Sus excusas iban desde el tráfico intenso hasta salir con amigas hasta trabajar hasta tarde. Trabajaba por horas, y yo podía ver su cheque de pago. No coincidía con la cantidad de horas extras que afirmaba. Parecía que estaba trabajando 80 horas a la semana, pero solo le pagaban por 45 a 50 horas. Teníamos una cuenta conjunta, y su salario se depositaba directamente allí. Había estado usando la misma cuenta incluso cuando estaba empleado. En consecuencia, sentía que ella se estaba distanciando de mí y de los niños. A veces le hablaba, pero parecía distraída, como si estuviera mentalmente desconectada de nuestras vidas. También comenzó a enviar mensajes con frecuencia y parecía demasiado ansiosa al responder a sus mensajes. Trataba de ocultarlo, pero al conocerla desde hacía tanto tiempo, podía notar que algo no estaba bien. Había asegurado su iPhone con huella digital y contraseña, y no conocía la contraseña, lo que me dejaba atrapado. Cada vez que planteaba mis preocupaciones con ella, la situación se convertía en acaloradas discusiones. Hacía chistes sobre que yo no contribuía lo suficiente, a pesar de que yo hacía todas las tareas domésticas. Siempre evitaba asumir la responsabilidad de llegar tarde a casa. Cuando cuestionaba las inconsistencias entre su cheque de pago y las horas extras que afirmaba, se ponía a la defensiva y afirmaba que no tenía derecho a cuestionar sus ingresos. Incluso llegué a contemplar seguirla después del trabajo para averiguar a dónde iba, pero eso significaría alquilar otro automóvil ya que solo teníamos un vehículo familiar. No tenía el dinero para alquilar otro automóvil. Esto continuó durante varias semanas, pero una noche ambos nos embriagamos en casa. Ella se embriagó especialmente y quedó inconsciente.
así que utilicé su dedo para desbloquear su iPhone. Para ser breve, descubrí una serie de mensajes de texto que revelaban una relación extramatrimonial en curso con un compañero de trabajo. Esta aventura era tanto física como emocional. No estaba diciendo que me dejaría, buscaba atención de su compañero en la aventura. Disfrutaba de la emoción y novedad de la aventura, considerando a su compañero como alguien que la validaba lo suficiente como para participar en una relación física extramatrimonial. Este chico había estado coqueteando con ella durante más de 11 meses, y su aventura física había estado ocurriendo durante 9 meses, comenzando cuando yo estaba en alta mar. El compañero en la aventura está casado, así que ella se encontraba con él en secreto en mi casa cuando yo estaba en alta mar, mientras yo estaba trabajando, e incluso en el parque. Pasé toda la noche tomando fotos de sus mensajes de texto. Al día siguiente, la confronté y admitió la aventura. Debería haber terminado el matrimonio, iniciado un divorcio o al menos separarme de ella, pero no estaba en posición de hacerlo. Quería desesperadamente que la relación funcionara porque recientemente había hecho un sustancial pago inicial por nuestra nueva casa. Había estado ahorrando ese dinero durante años y ahora estaba desempleado, usándolo para pagar la deuda de tarjetas de crédito que habíamos acumulado debido a sus hábitos de compras compulsivas. Después de descubrir su infidelidad, las cosas nunca volvieron a ser iguales. No podíamos hablar de la aventura porque la hacía romper en llanto. Pasé gran parte de mi tiempo consolándola mientras hablaba sobre cómo nunca quiso que sucediera. No podía confiar en nadie más al respecto porque incluso el pensarlo la hacía tener un colapso. No podía decirle que dejara su trabajo porque necesitábamos el dinero. Afirmaba haber terminado las cosas con él, y yo expuse al otro hombre ante su cónyuge, lo que llevó a que renunciara a su trabajo allí unos 6 meses después de la aventura. Tuve la suerte de encontrar un trabajo bien remunerado como técnico de servicio de campo. Aunque requería viajar ocasionalmente, era mejor que el trabajo en alta mar donde estaba lejos durante meses. Desde que la descubrí engañándome, ha estado lidiando con la depresión. Después de que encontré trabajo, ella decidió renunciar al suyo. Se ha acostumbrado a que yo maneje todo. No hace tareas domésticas, rara vez cocina, y tiene la idea de que organizar un trío con ella y otra mujer es una especie de penitencia por su infidelidad. Durante este tiempo, no podía entender sus acciones. Había centrado toda mi vida en ella, y ahora había un vacío dentro de mí que simplemente no desaparecería. Las pocas veces que hemos logrado hablar, generalmente lo explica diciendo que se sentía desconectada de mí y disfrutaba de la atención. La única información que tengo sobre la aventura proviene de los mensajes de texto que encontré. A mis ojos, ella arruinó 2 familias, ya que el otro hombre confesó a su esposa, perdió la custodia de sus hijos e incluso se unió al ejército con la esperanza de ser destinado a un lugar peligroso. Ella afirma que él la persiguió durante meses y, como yo no estaba cerca, ella era débil y cedió a sus halagos. Sin embargo, los mensajes de texto muestran que ella estaba tan entusiasmada con esto como él. No puedo olvidar todas las cosas horribles que leí en sus mensajes cuando los descubrí, y me hace sentir mal. Ahora está desempleada, pasa sus días comprando en línea, viendo televisión o jugando videojuegos. Con frecuencia tiene colapsos y habla de poner fin a su propia vida, pero no busca ayuda. Me sentía atrapado con ella, como si me fuera, podría hacerse daño a sí misma o terminar completamente en la miseria. No quería ser responsable de causar más dolor después de que ya me habían devastado a mí mismo. Después de trabajar durante 5 meses, mi confianza en mí mismo regresó, lo que llevó a numerosas discusiones porque desaprobaba cómo me trataba a mí y a nuestros hijos. Le insté a mejorar, a encargarse de las tareas domésticas y a cocinar. Separé mis finanzas de las suyas cerrando nuestra cuenta bancaria conjunta, pedí prestado dinero para pagar nuestra tarjeta de crédito y luego la cerré también, en un intento de frenar sus hábitos de gasto. Ella resistió cada paso, acusándome de ser controlador e injusto, y comenzó a darme el tratamiento del silencio. Hace 2 semanas,
Fui en un viaje de negocios para dar servicio a una máquina de un cliente, aproximadamente a 120 millas de nuestra casa. Originalmente planeado como un trabajo de 2 días, se terminó más rápido de lo esperado. Entonces, en lugar de pasar la noche en el hotel, decidí regresar a casa. Intenté llamar a mi esposa, pero no respondió, así que asumí que estaba ocupada con los niños o algo así. Hice el check-out del hotel y comencé mi viaje de regreso a casa. Casi 3 horas en total, unos 5 minutos antes de llegar a casa, me di cuenta de que no me había devuelto las llamadas. Cuando la llamé de nuevo, sonó varias veces antes de que contestara, pareciendo fuera de aliento, lo que encendió las alarmas. Parecía sorprendida cuando mencioné que estaba camino a casa y colgó rápidamente. La sospecha de que podría estar engañándome estaba en segundo plano en mi mente, pero no fue hasta que llegué a mi entrada y vi un coche desconocido saliendo que comencé a sospechar seriamente que tenía a alguien en nuestra casa. Corrí hacia dentro de la casa, notando que la puerta principal estaba desbloqueada, y me di cuenta de inmediato de que el coche desconocido debía pertenecer al tipo que escapaba de mi casa. Mientras me apresuraba hacia nuestro dormitorio, mi esposa me encontró en la puerta del dormitorio. Se veía desaliñada, llevaba una bata de baño y trató de bloquear mi camino, preguntándome por qué había vuelto a casa temprano. La aparté y, al entrar, inspeccioné tanto el dormitorio como el baño. Encontré condones usados y un olor desagradable en el dormitorio, y la cama estaba desordenada. En este punto, no era necesario que admitiera nada, mi expresión debió haberlo dicho todo. Rápidamente dijo, «¿Puedo explicarlo?». Pregunté por los niños, y me dijo que los había dejado en casa de una amiga. En ese momento, no podía imaginar que me hubiera engañado de nuevo. Había enviado a mis hijos lejos para estar con otro hombre en nuestra cama. Esta vez, tenía el suficiente respeto propio como para no caer en sus lágrimas. Estaba actuando de manera promiscua y manipuladora. Le informé de mi decisión de divorciarme y le dije que no necesitaba explicar nada. Seguía disculpándose, diciendo que no lo haría de nuevo. El día D ocurrió hace 2 semanas, y ya le entregué los papeles del divorcio. Poseo pruebas de su infidelidad y de su falta de idoneidad como madre, así que no puede darle vuelta a eso. Mi plan es utilizar esto en su contra para obtener la custodia completa de mis hijos, porque realmente no es una madre adecuada. Es sorprendente que la haya apoyado a través de su engaño hacia mí. En cambio, debería haber sido yo quien necesitara apoyo, pero debido a mi inseguridad como hombre, no me di cuenta.